Muy buenas tardes con todos, mi nombre es José Antonio Araujo Mallorca, soy el presidente de la Asociación Peruana de Cetrería y Conservación de Aves de Presa, APCAP. Antes de comenzar, quiero expresar mi agradecimiento a la Asociación Internacional para la Cetrería y la Conservación de Aves de Presa, IAF, sus siglas en inglés, por el apoyo de la cuenta Zoom profesional para el desarrollo de estas charlas de cetrería en Latinoamérica. Siendo un poco más de las 16 horas, el día 21 de junio del 2023, damos inicio a esta sexta charla titulada Procedimiento para la obtención de la licencia de cetrería en el Perú y las buenas prácticas. Entiendo que muchos de los presentes tienen curiosidad por las aves de presa y todo lo que conlleva su manejo responsable. Así que empezaremos por tratar de entender qué es la cetrería. A lo largo del tiempo, la definición de la cetrería ha ido recopilando muchas definiciones. Cada autor propone una nueva cada vez que escribe un libro, o varía según el país, la forma de pensar o la escuela a la que pertenecen. Pero para nosotros, como asociación inscrita en la Asociación Internacional para la Cetrería y la Conservación de Aves de Presa, IAF, respetamos y divulgamos la siguiente definición propuesta por la entidad. La cetrería es el arte tradicional de capturar presas en su estado natural y hábitat, mediante aves rapaces adiestradas. Es un arte de caza. Constitución IAF, artículo 2.1.1. Con esto entendemos que la cetrería es netamente una actividad cinegética, quiero decir una actividad de caza. Quiere ser explícito también en lo siguiente: las aves de presa no son mascotas. Y asimismo, recalcar que esta actividad no tiene la misma efectividad que la caza con escopeta o armas de fuego. De 3 o 5 lances, que vendrían a ser los vuelos de persecución entre la presa y el ave de presa, en donde el ser humano solamente cumple un rol de espectador, se capturan de 1 a 2 presas, si es que hay suerte. A título personal, lo que me atrae más de la cetrería es el proceso en sí, desde el amansamiento de una ave salvaje hasta lo que vendría a ser la cereza del pastel, que sería la captura de una presa. Presa que no se desperdicia, sino que sirve de alimento para nuestra rapaz. Recapitulando, tenemos 3 puntos claves que iremos desarrollando a lo largo de la exposición. 1. La cetrería es una actividad netamente cinegética, pero que conlleva un sentido cultural multidisciplinario. ¿Qué quiero decir con esto? Que la cetrería influye también en el arte, en la música, en la política, en la prosa, en la literatura y en otras materias. Segundo, las aves de presa no son mascotas. Debemos evitar humanizar a un animal salvaje. Tercero, la asertividad de la cetrería en la caza no es comparable a la caza con escopetas u otras armas de fuego. Es preciso mencionar que la UNESCO reconoce a la cetrería como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. El 16 de noviembre del 2010 se hizo pública la resolución de la UNESCO acerca de esta propuesta, presentada por los Emiratos Árabes, para hacer a la cetrería un elemento más del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. La candidatura de los Emiratos Árabes contó con el soporte de diversos países donde se ha practicado la cetrería, como Francia, Arabia Saudita, Qatar, Bélgica, Marruecos, España, entre otras naciones. Esta distinción supone el reconocimiento mundial de un arte con más de 4.000 años de historia y que se practica en muchos países repartidos por todo el planeta. La Asociación Peruana de Cetrería y Conservación de Aves de Presa, APCAP, respalda y promueve los siguientes puntos referentes a la cetrería. 1. La cetrería está reconocida por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad desde el 16 de noviembre del 2010. 2. La cetrería está evolucionando de ser una actividad cinegética a pasar a ser una relación entre el ser humano y la rapaz como sistema de caza, plasmándose cualitativamente y cuantitativamente en el arte, la cultura, la política, la historia, la música en más de 70 países alrededor del mundo. 3. La educación ambiental del cetrero es un pilar fundamental para todo practicante, ya que como cazadores tenemos la obligación moral de velar por el medio ambiente, tanto por las presas como por nuestras rapaces. 4. Los cetreros respetamos y fomentamos las normas y leyes en pro de nuestra actividad para mantener su práctica a lo largo del tiempo. 5. Luchamos y estamos en contra del tráfico ilegal de animales, como también del maltrato animal. 6. Como cetreros, cazadores y conservacionistas, estamos atentos a lo que ocurre en el campo de primera mano. Gracias a la iniciativa del colectivo cetrero a mediados de la década de 1960, se salvó
la casi extinción del halcón peregrino en Estados Unidos por el uso del DDT en la agricultura. 7. Es el sentido ecologista innato en los cetreros, como el del halconero norteamericano Tom J. Cate, que en el año 1970 le llevó a crear una iniciativa de cetreros para el mundo, The Peregrine Fund, que al día de hoy se ha convertido en la organización de conservación de aves rapaces más importantes del mundo. 8. Las técnicas de la cetrería en la cría en cautividad y el desarrollo de nuevas tecnologías como incubadoras ha salvado de la extinción a varias especies en el mundo, como por ejemplo el halcón peregrino en Estados Unidos, el cóndor andino en Perú y toda Latinoamérica, el quebrantahuesos y el águila dorada en España, el águila arpía en Brasil y Centroamérica, entre otras especies. 9. Las técnicas de cetrería en el adiestramiento han llevado a desarrollarse nuevos sectores de negocio que protegen las actividades del hombre, como el control biológico por aves en cultivos y de seguridad aérea en los aeropuertos de todo el mundo. 10. En conjunto, como colectivo cetrero, se han desarrollado planes de conservación de mucho éxito, instituciones y asociaciones que velan por las buenas prácticas de la cetrería a lo largo del mundo, como también libros de diferentes géneros, veterinaria, biografías, biología, historia, arte, política, etc. Al ser la cetrería practicada por diferentes estratos sociales, sin distinción de la profesión, es la suma de sus experiencias la que nos lleva como colectivo a estar en primera línea para proteger el medio ambiente y nuestro modo de vida. Una vez dicho esto, pasamos a presentar a la APCAP. La APCAP es la Asociación Peruana de Cetrería y Conservación de Aves de Presa más antigua del Perú. Fue constituida en el año 2003, exactamente el 28 de mayo. Serían más de 20 años de existencia y en la actualidad contamos con más de 33 asociados, dentro de los cuales tenemos a reconocidos maestros cetreros y conservacionistas de talla internacional. Cabe resaltar que la APCAP es la única asociación de cetrería inscrita en registros públicos con la partida 1156-1950. Como misión, la asociación tiene como fines la práctica de la cetrería, la conservación, el estudio y la promoción de la misma, la preservación de las aves de presa, los ecosistemas y la cría en cautividad. Desarrollar la de producción en cautiverio de rapaces, sea con fines de repoblamiento o para el ejercicio de la cetrería, constituyéndose en un ente a favor de las buenas prácticas cetreras y el cumplimiento de la normativa medioambiental peruana. La visión de la APCAP es ser un instrumento para desarrollar y fomentar las buenas prácticas de la cetrería en todo el Perú. Del mismo modo, pretendemos despertar en la población una conciencia ecológica que vele por la conservación de las aves de presa y su hábitat en todo el territorio nacional. ¿Y cómo logramos esto? Bueno, esta directiva generó un plan de acción denominado YARAC, que tiene como base 3 pilares fundamentales. El primer pilar es la cetrería como cultura y mística. El segundo pilar sería cetrería como gestión de la práctica cinegética, la caza. Y el tercer pilar es cetrería como educación, rehabilitación y conservación. Para darle un soporte estructural al plan de acción y a los pilares que contiene, desarrollamos 3 documentos oficiales que encaminan a reglamentar las buenas prácticas, la legalidad y la mística de la práctica de la cetrería. El primero de estos documentos desarrollados y aprobados fue el Código de Honor de la APCAP, que está basado en el Código de Honor del Halconero del Club de Cetrería de Madrid de 1959. Este primer documento es un sistema de principios y valores que busca adoptar nuevas responsabilidades que es necesario reconocer como cazadores. Transmitir el aprendizaje de valores, de la legalidad e integridad son la mejor forma de proteger nuestro legado como cetreros para las futuras generaciones. El segundo documento aprobado es el reglamento interno de la APCAP, que advierte el comportamiento a ser respetado por los socios, velando siempre por la legalidad, las buenas prácticas y el prestigio de la asociación. El presente reglamento fue basado en el NAFA Ethics Policy 09004 de The North American Falconers Association del 2018 y consta de 4 subcapítulos. El uso de rapaces para los socios, obligaciones legales para los socios, posición de la APCAP sobre la ética de la cetrería y finalmente la procedencia de las aves de presa para la práctica de la cetrería. El tercer y último documento terminado y pendiente de aprobación en la Asamblea General contiene los nuevos estatutos de la APCAP, que vendrían a ser las normas y reglas que rigen la organización desde el ámbito legal peruano. Para finalizar la presentación de la APCAP,
Como diría mi buen amigo Manuel Diego Parejo Obregón, los cetreros somos caballeros del campo y debemos ser respetuosos con el medio ambiente. Así que sin más, paso a presentarles al doctor Adrián Reuter, vicepresidente de Latinoamérica y el Caribe de la IAF, a quien le cedo la palabra. Gracias, muchas gracias por darme este pequeño espacio. Para mí, el día de hoy y estas presentaciones que se van a dar y lo que se va a discutir el día de hoy es particularmente importante y creo que para la IAF indudablemente es un hito en Latinoamérica. Porque son presentaciones con la propia autoridad del Perú, que indudablemente ha realizado una labor muy, muy importante en cuanto a la gestión de la vida silvestre en el país y ha sido un país líder en el manejo de los recursos naturales en Latinoamérica. Y también por todo el trabajo que se ha realizado por parte de esta asociación miembro de la IAF desde hace ya muchísimos años y que indudablemente pues, es punta de lanza y un modelo a seguir para muchos países vecinos que estamos en la región. Yo quisiera tomarme unos minutos para explicarles a los que no conozcan bien lo que es la IAF y también a las propias autoridades que están presentes el día de hoy, un poco sobre el objetivo, sobre la visión, sobre lo que es esta organización global enfocada a la conservación de las aves de presa y a la cetrería. Esta organización surge en 1968, fundada por 9 países y actualmente cuenta ya con más de 90 países representados como parte de la estructura de la IAF. Esta organización lo que busca es promover la cetrería en el contexto del aprovechamiento sostenible de la vida silvestre. Y sus objetivos principales son contribuir a representar a la cetrería alrededor del mundo como una actividad tradicional de obtener presas en su ambiente natural mediante aves de presa entrenadas, como un arte de caza, preservar e incentivar la práctica de la cetrería en el contexto del aprovechamiento sostenible de la vida silvestre, incentivar la conservación, investigación ecológica y en aspectos veterinarios relacionados a las aves rapaces, contribuir al desarrollo, manutención y o enmienda de marcos legales nacionales e internacionales, tratados y convenciones para permitir la práctica de la cetrería a perpetuidad y requerir, por supuesto, el cumplimiento y observancia de los marcos legales sobre cetrería, cacería, conservación, bienestar animal, tradiciones y cultura en cuanto a la captura, importación y tenencia de aves rapaces, la caza y los derechos de acceso a los terrenos de acuerdo a cada país. Finalmente, entre estos puntos, me gustaría mencionar que también se pretende dar una buena imagen pública de la cetrería ante el público en general y organismos sectores clave que regulen o de otra forma afecten esta actividad, porque es bien sabido que unos malos practicantes de esta actividad pueden causar un gran daño a la misma, como sucede con cualquier otro tipo de actividad que tenga que ver con la naturaleza, con los recursos silvestres y en este caso con las aves rapaces o sus especies presa o los hábitats donde éstas habitan. Uno de los roles principales que tiene la IAF, la Organización Internacional de Cetrería, es participar y ser la voz de los cetreros en foros internacionales diversos, enfocados en la gestión y conservación de la vida silvestre. En muchos casos como observador, como asesor, como miembro o colaborador, y a lo largo de sus más o menos 55 años de existencia ha logrado logros muy, muy importantes para la conservación de las rapaces y de la cetrería en el mundo. Entre otras cosas, y solo con algunos pocos ejemplos, la IAF es representante de la cetrería en el Consejo Internacional para la Preservación de las Aves, hoy BirdLife International, conocido por muchos como la organización líder en cuanto a la gestión, manejo y conocimiento de las aves. Es miembro y colaborador de la UICN, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, quienes publican la lista roja de especies amenazadas. Y entre otras cosas, en el marco de la UICN se aceptó una resolución propuesta por la IAF para prevenir la electrocución y colisión de aves en infraestructura eléctrica, lo que muestra que no solo trabajamos por la cetrería y su práctica, sino también por la conservación de las aves rapaces, mucho más allá de aquellas utilizadas para cetrería. La IAF es un observador en el Comité Permanente de la Comisión de Berna, en el Consejo Europeo, y también está muy involucrada y ha realizado contribuciones importantes en el marco de la CITES, la Convención Internacional
sobre el comercio de especies amenazadas de flora y fauna silvestres. Un ejemplo de esto es que se aprobó hace ya algunos años, una resolución basada en un texto de la IAF que desencadenó en el pasaporte para halcones utilizado en los países del Medio Oriente. Asimismo, la IAF está acreditada como una organización asesora oficial del Comité de Patrimonio Intangible Cultural de la UNESCO, y como saben ustedes, la cetrería está reconocida como Patrimonio Universal de la Humanidad ante esta gran institución. Asimismo, es una organización socia y colaboradora del Convenio de Especies Migratorias, el CMS, por siglas en inglés, parte de las Naciones Unidas, del Programa del Medio Ambiente de las Naciones Unidas. Entre muchas otras cosas, porque hay muchos proyectos que realiza la IAF en conservación de algunas especies de alta preocupación, como podría ser el halcón sacre, el halcón logger, en temas de electrocución, en temas de medicina veterinaria, organizando congresos de medicina veterinaria en aves rapaces y de cetrería a nivel internacional, etcétera. También la IAF ha desarrollado algunos documentos de posición y que pueden servir como guía para los diferentes países, para autoridades, para cetreros, para asociaciones, en temas como bienestar animal, medidas para prevenir la electrocución, especies invasoras, uso de glifosfato de clorfenaco, buenas prácticas en la liberación de ejemplares de rapaces usados en cetrería, aspectos vinculados a las CITES o actividades de cetreros vinculados al manejo sostenible de la vida silvestre. Y también tiene una posición muy clara en contra del tráfico de especies. A este respecto, creo que también es muy importante mencionarlo, dado que Perú, y particularmente CERFOR como una autoridad nacional, como un organismo del gobierno peruano, ha sido súper activo en las últimas décadas en materia de combate al tráfico de especies. Para los que no lo saben, Perú fue anfitrión de la primera reunión de alto nivel para el combate del tráfico de especies en Latinoamérica, que desembocó en la Declaración de Lima, donde muchísimos países de Latinoamérica, 20 países aproximadamente, se comprometieron a realizar acciones concretas, y Perú es uno de los países que ha dado seguimiento a muchas de estas acciones que fueron listadas en la Declaración de Lima, y haciendo campañas, haciendo acciones, realizando junto con otras organizaciones como ONGs, como gobiernos y el involucramiento de muchos actores, capacitaciones, desarrollo de materiales, etcétera. Y entre otras cosas, más recientemente la IAF hace el lanzamiento de un curso en línea sobre bienestar de aves rapaces utilizadas en cetrería, que yo les invito a todos que lo conozcan. Ojalá se tomen el tiempo para tomar este curso en línea, que está accesible en varios idiomas y es gratuito, pero creo que es una cosa fundamental para cualquier practicante responsable de la cetrería. Y bueno, yo no quiero ahondar mucho más en lo que es la IAF, los invito a visitar el sitio web, ahí tienen, es iaf.org, y conocer un poco más del contenido que tiene en este sitio web para que conozcan más del trabajo que realiza la IAF en pro de las aves rapaces y en pro de la cetrería. Por supuesto, como otras organizaciones, la IAF trabaja con y para sus organizaciones miembro, en este caso la Asociación Peruana de Cetrería y Conservación de Aves de Presa, con quienes se ha trabajado desde hace muchísimos años. Y para nosotros es un orgullo que esta asociación haya tomado un papel de liderazgo a nivel latinoamericano, y es increíble los avances que se han estado logrando, sobre todo con la colaboración y la apertura de las instituciones gubernamentales y las autoridades para poder hacer una realidad la conservación de los recursos silvestres a través de un manejo sostenible, de un manejo responsable, de prácticas, de buenas prácticas, y de aprender también de lo que se está haciendo y ha resultado exitoso en otras partes del mundo. Yo con esto quiero terminar, no sin antes ponerme a disposición tanto de la ACPAC, por supuesto, como siempre lo estamos, para colaborar, para trabajar, para apoyar, pero también de CERFOR en sus esfuerzos por mejorar cada vez más la gestión de los recursos naturales, en este caso las aves rapaces utilizadas para cetrería, y invitar a todos los cetreros del Perú particularmente que estén muy orgullosos, deben de estar muy orgullosos de lo que está ocurriendo ahí. Es uno de los países que
está en una posición privilegiada donde se puede practicar la cetrería dentro de un marco legal que lo permite, donde hay regulaciones claras, donde las autoridades están abiertas, por ejemplo, a esfuerzos de conservación, de reproducción en cautiverio, de rehabilitación de aves rapaces y de trabajar de la mano con los cetreros responsables para ir mejorando cada vez la situación. Esto, desgraciadamente, no ocurre en todos los países y yo creo que Perú es un modelo del cual se puede aprender muchísimo en muchos otros países, incluido México, de donde yo soy, y tenemos aquí en estas presentaciones también a otro colega, Juan de la Paz, el presidente de la asociación más grande de aquí en nuestro país, de cetrería. Y bueno, yo creo que hay que aprovechar esta gran oportunidad que tiene en el Perú para seguir desarrollando, para seguir haciendo las cosas bien y no poner en riesgo esto que tienen ustedes que es tan valioso, ¿no? La oportunidad de practicar una cetrería responsable, bajo normas claras y también con el apoyo de las autoridades siempre y cuando se haga de una forma sostenible y legal. Con esto yo quiero terminar mi participación y por supuesto cualquier duda, cualquier comentario me pueden contactar fácilmente a través de la IAF, a través de José, y los invito nuevamente a visitar el sitio web para que conozcan un poco más de esta gran organización que es la IAF. Muchas gracias por las palabras, Adrián. Vamos a dar pase a Serfor. Buenas tardes con todos. Mi nombre es Carl Ploch. Soy médico veterinario, especialista en fauna silvestre. Actualmente trabajo en la Dirección de Gestión Sostenible Patrimonio y Fauna Silvestre del CERFOR. Bueno, voy a tratar rápidamente hablar cómo es la gestión de la fauna silvestre en el Perú, las instituciones que están involucradas y algunos aspectos sobre manejo de fauna o autorizaciones que se están otorgando. Bueno, como ya han estado escuchando, el CERFOR es el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre. Es la Autoridad Nacional Forestal y de Fauna Silvestre acá en el Perú. Somos responsables de la gestión del patrimonio tanto forestal como fauna silvestre de la nación, bajo un enfoque unitario y descentralizado en el marco de la ley. El CERFOR fue creado a través de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, la ley número 29763, e inició sus funciones el 26 de julio del 2014. Dentro de la misión que nosotros tenemos es ejercer la rectoría técnica y normativa para gestionar y promover la sostenible y competitividad del sector forestal y de fauna silvestre, en beneficio de la población y el ambiente, de una manera articulada y eficaz. Y la visión del CERFOR es un organismo público moderno de reconocida excelencia, ente rector, promotor y articulador de la política nacional forestal y de fauna silvestre, con un equipo altamente calificado y comprometido para brindar al ciudadano un servicio oportuno y de calidad, con perspectiva inclusiva e intercultural. Para que entiendan, el CERFOR está adscrito al Ministerio de Agricultura y Riego, ¿no? Y nosotros velamos por todos los recursos o el patrimonio que está fuera de áreas naturales protegidas, ¿no? Dentro de áreas naturales protegidas hay otra institución que es el Servicio Nacional, el CERNAM, ¿no? Que es el encargado de velar por la gestión dentro de áreas naturales protegidas. Nosotros tenemos organismos descentralizados, ¿no? En el ámbito regional, por ejemplo, supervisa y acompaña la gestión de 9 autoridades regionales forestales y de fauna silvestre. Esto es sobre todo mayormente en la Amazonía, ¿no? Donde se ha ya transferido las funciones en competencia de fauna y flora silvestre a los gobiernos regionales. Mientras que todavía tenemos presencia directa a través de nuestras administraciones técnicas forestales y de fauna silvestre
son 13 las administraciones y comprende 15 regiones, ¿no? Como ven, está más ligada a lo que es costa y parte de la sierra. En un futuro todo esto va a ser transferido a los gobiernos regionales, ¿no? Pero por el momento está esta división. Igualito nosotros coordinamos como autoridad nacional, tanto con nuestras oficinas descentralizadas como los gobiernos regionales. En el marco normativo también, nosotros tenemos la Política Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, que establece los ejes prioritarios para el desarrollo de gestión de prioridades forestal y de fauna silvestre. Luego tenemos la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, que es la ley número 29763. Esta ley establece el marco legal para regularizar o regular, promover y supervisar las actividades forestales y de fauna silvestre, fuera de áreas naturales protegidas. Y una cosa particular de esta ley es que contiene 4 reglamentos, ¿no? Tenemos un reglamento específico para la gestión forestal, aprobado con Decreto Supremo 018-2015, Minagri. Un reglamento para la gestión de fauna silvestre, aprobado con un Decreto Supremo número 019-2015, Minagri. Este decreto es lo que nos compete en este momento, todo lo regulado con patrimonio y recurso de fauna directamente, ¿no? Pero también tenemos un reglamento para la gestión de las plantaciones forestales y sistemas agroforestales a través del Decreto Supremo número 020-2015 Minagri. Y por último, el reglamento para la gestión forestal y de fauna silvestre en las comunidades nativas y comunidades campesinas, aprobado por un Decreto Supremo 021-2015 Minagri, ¿no? Estos reglamentos van a precisar las normas, definiciones, responsabilidades y obligaciones, ¿no?, en el marco de la ley. Nuestra política y sus 4 reglamentos tienen por finalidad, todos ellos, promover la conservación, la protección, el incremento y el uso sostenible tanto de los recursos o el patrimonio forestal y de fauna silvestre dentro del territorio nacional. Bueno, rápidamente para que vean algunas modalidades, nosotros tenemos tanto el manejo en libertad de fauna silvestre como el manejo en cautividad. Lo que es manejo en cautividad, ya muchos de ustedes lo deben conocer, se emiten autorizaciones de funcionamiento y básicamente tenemos 4 modalidades establecidas. Los zoocrilleros, que muchos de ustedes ya lo conocen, que son fines comerciales para reproducir fauna silvestre. Los zoológicos, los centros de conservación y los centros de rescate, ¿no? Los centros de rescate mayormente son instalaciones para recibir animales que provienen de comisos o hallazgos, ¿no?, por la autoridad. Y lo que es manejo en libertad, que es a través de las concesiones. Las concesiones vienen a ser tierras de dominio público que se entregan a algunos titulares para que en estas áreas manejen fauna silvestre. O en todo caso a través de permisos en predios privados o en predios de comunidades nativas y comunidades campesinas, ¿no? A todo este sistema de manejo en libertad se le llama muchas veces como área de manejo de fauna silvestre. Entonces, como ven, hay varias modalidades para manejo de fauna, ¿no?, tanto en silvestría como en cautividad. Y también tenemos algunos actos administrativos. Acá estoy citando algunos importantes que alguno de ellos tiene que ver con esta charla. Tenemos la captura o la caza comercial, donde no implica la muerte del animal, sino es con fines comerciales. Eso se da a través de licencias otorgadas a los cazadores, licencia de caza comercial, y luego, posteriormente, solicitan las autorizaciones de caza o captura con fines comerciales. También tenemos, como ya escucharon, lo que es la caza deportiva regulada a través de la licencia al cazador deportivo
y luego el cazador solicita la autorización de caza respectiva. Y el tema de cetrería, que también es a través de una licencia para la cetrería que se otorga. Luego se otorga una autorización para la captura del ave de presa para cetrería, en caso lo requiera, y la autorización para la práctica de cetrería también, que ya lo vamos a ver más adelante, es a través de algunos calendarios de caza, ¿no? Por otro lado, tenemos algunas particularidades, ¿no? Como las autorizaciones para la caza sanitaria. Esto muchas veces se da con animales que son problema, puede ser para la agricultura, la ganadería, lo que es el peligro aviario, por ejemplo, en los aeropuertos por el tema de gallinazos. Entonces sí, se otorgan autorizaciones para controlar a algunos individuos, ¿no? Y para evitar lesiones o accidentes aéreos, ¿no? Y las autorizaciones para uso de ave de presa para control biológico, ¿no? Que muchos de ustedes lo deben conocer, ¿no? Es para algunas empresas que dan servicios de control biológico a algunos fondos agrícolas, ¿no? Para dispersar algunas aves que posiblemente estén afectando la agricultura. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias. No sé si... ¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Walter Silva, soy médico veterinario de la Administración Técnico Forestal y de Fauna Silvestre de Lima. Voy a apagar la cámara para que se corra mejor la presentación. Bien, bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Vengo laborando ya 8 años aquí en el sector forestal y de fauna silvestre, pero tengo ya alrededor de 20 años de experiencia en el manejo de la fauna silvestre y exótica en nuestro país, acá en el Perú, ¿no? He visto muchos casos de manejo de este tipo de aves, primates, reptiles. El tema a tratar el día de hoy es sobre el procedimiento de cómo obtener la licencia de cetrería en nuestro país. Bueno, vamos a dividirlo en 3 partes esta pequeña presentación. Primero va a ser la base legal. Segunda parte serían los requisitos para el otorgamiento de la licencia de cetrería. Y la tercera parte, que es algo complementario, que son las implicancias del tráfico de la fauna silvestre y muchas veces está relacionado también a las aves de presa, ¿no? Que algunas veces son capturadas ilegalmente en nuestro país. Como base legal, les puedo mencionar que en la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, uno de los objetivos es promover la conservación, la protección y el uso sostenible de nuestro recurso de fauna, ¿no? En realidad, el Estado peruano no lo prohíbe, sino lo regula, lo promueve y lo supervisa. Esa es nuestra función como autoridades forestales y de fauna silvestre. ¿Y qué es un recurso de fauna silvestre? ¿A qué nos referimos con eso? En resumen, fauna silvestre son todas las especies animales no domesticadas, nativas o exóticas, incluyendo su diversidad genética, es decir, animales que puedan tener alguna variación en su morfología, tipo coloraciones, etcétera, que viven libremente en el territorio nacional, es decir, que no tienen interacción con el ser humano, ¿no? Aquí, por ejemplo, estamos hablando de las palomas, que si bien es cierto son exóticos, pero se distribuyen en vía libre, ¿no? Por ende, son parte de los recursos de fauna silvestre bajo la cual está esta ley. Y además de considerar el animal entero, también se consideran animales muertos, huevos y cualquier parte derivado del animal, ¿no? Todo eso es un espécimen de fauna silvestre para la aplicación de la ley en el Perú. Y esta ley entra en vigencia cuando ya entran los reglamentos, y básicamente es el reglamento que fue aprobado con el Decreto Supremo 019-2015, donde ahí se habla específicamente cómo es el manejo de la fauna silvestre en el Perú. Está el detalle y lo pueden encontrar en la página web de CEPFA también. Algo les mencionó Carl también, ¿no? El manejo de la fauna silvestre, hay un manejo autorizado a través de la caza autorizada, ¿no? Ya sea caza deportiva, cetrería, caza comercial también. Hay colecta científica, animales que son capturados también para centros de cría autorizados, ¿no? Hay una caza de subsistencia también, que está permitido para las comunidades nativas. Y hay algunas especies que están prohibidas por el tema, pues, que pueden afectar a otras especies, ¿no? Como las especies exóticas invasoras, ¿no? Algunas especies están restringidas y prohibidas para el ingreso a nuestro país. El transporte de todo este manejo de la fauna silvestre también debe estar eh, avalado a través de un documento, ya sea una guía de transporte, una factura, una guía de remisión. La tenencia por personas naturales o de recursos de fauna silvestre está prohibido
Sin embargo, existen algunas autorizaciones, como animales que son comprados de sus criaderos, de áreas de manejo, animales que son importados de otros países, o animales pues, que tienen alguna autorización para ser manejados en cautividad. Bien, ¿qué son los títulos habilitantes en la gestión de la fauna silvestre? Un título habilitante es un acto administrativo en el cual el Estado peruano le da a personas naturales o jurídicas el aprovechamiento de los recursos de fauna silvestre a través de un plan de manejo. Este manejo de fauna silvestre puede ser en vía libre, a través de concesiones o de permisos, y también puede ser en cautiverio, a través de zoocriaderos, zoológicos, centros de conservación y centros de rescate, ¿no? En todas estas modalidades de manejo de fauna silvestre puede haber el uso y el manejo de las aves rapaces. Y ya exactamente la normativa para la práctica de la cetrería en nuestro país, como les mencioné, está especificado en la ley 29763, que es la ley de forestal y de fauna silvestre. Está en el reglamento aprobado por el decreto supremo 019, donde se habla específicamente qué es la cetrería, habla de los calendarios de caza también, incluyendo la modalidad de cetrería. Y existe también un lineamiento para el otorgamiento de la licencia de la práctica de cetrería, donde ahí se especifica, ¿no?, el detalle de cómo es todo este procedimiento para que la persona pueda tener esta licencia en nuestro país. En el artículo 105 de la ley, pues se refiere, ¿no?, que esta práctica de la cetrería puede ser a través de animales que han sido capturados de vía libre con la autorización del CERFOR o que hayan sido provenientes de zoocriaderos. Es la única modalidad con la cual se puede manejar este recurso de fauna silvestre. Esta práctica de la cetrería se puede realizar a nivel nacional, siempre y cuando sean en las áreas que no estén afectadas o restringidas por el Estado peruano. Puede desarrollarse en predios privados, en predios abiertos, ¿no?, siempre y cuando no se afecte a una restricción del Estado peruano. También en el artículo 28 del reglamento se menciona pues, que se necesita esta licencia de cetrería, la cual es personal e intransferible. Uno no puede ceder su licencia a otra persona. La licencia es única, por eso lleva el nombre y la identificación de la persona. Y es aprobado pues, a través de las autoridades regionales. Esta autorización tiene, como les menciono, un alcance a nivel nacional. Es decir, la persona puede obtener su licencia en Lima y puede hacer la práctica de la cetrería en Ica, en Arequipa o en otra región, siempre y cuando tenga también pues, la autorización para hacer la práctica. Entonces, ¿cuáles son los requisitos específicos para tener una licencia de cetrería en el Perú? Todo cetrero debe portar siempre su licencia de cetrería, obtenida de cualquier región, ya sea a través de las ATFs, es decir, a través del CERFOR o de los gobiernos regionales. Tiene que tener la autorización de la tenencia del ave de presa, es decir, si el ave de presa lo compró en su criadero, debe registrarla también esta ave, o si la capturó de vía libre, también debe tener la autorización para la captura de la presa, del ave de presa, ¿no?, en vía libre. Y además debe tener la autorización para realizar ya la práctica en sí de cetrería en la región donde se va a hacer esta actividad. Si es en Ica donde van a hacer la cetrería, pues tienen que tener una autorización de la autoridad regional de Ica para hacer esa práctica en ese lugar, ¿no? Las autorizaciones sí son regionales. Y en sí el proceso es bastante simple, solamente es una solicitud. Esta solicitud la pueden ustedes descargar de la página web de CERFOR, o si no pueden acercarse a la mesa de partes en forma presencial y aquí la ATFC Lima o cualquier ATFC le va a brindar el formato y se puede llenar ahí. Y también parte de este expediente, antiguamente se pedía un certificado negativo de antecedentes penales, pero eso ya el Estado peruano lo ha obviado, solamente con una declaración jurada simple, donde la persona indica pues que no tiene ningún tipo de antecedentes, y ya nosotros lo verificamos con las autoridades competentes, ¿no? Luego de eso también tiene que rendir un examen de competencias que en el momento que hace la solicitud debe indicar la fecha y la hora para tomar el examen. Lo puede dar también el mismo día que presenta su solicitud. Eso no hay ningún inconveniente. ¿Y qué aspectos se incluyen en esta evaluación? Según nuestro lineamiento, hay algunas características básicas que debe saber el cetrero para dar la evaluación, que son las características anatómicas, algo sobre el comportamiento de la especie, la distribución de las especies, los métodos de adiestramiento, riesgos y limitaciones en el adiestramiento de estas aves, los ambientes, si son permanentes, temporales, cómo evaluar el diagnóstico del estado del ave, ¿no?, durante la caza, aspectos relacionados muy generales de la salud del ave, procedimientos de seguridad y medidas de contingencia.
Y sobre la práctica de cetrería, lo mínimo que debe saber son las normas, ¿no?, relacionadas a la conservación, la ética y responsabilidad en la cetrería, las especies que son permitidas en el calendario regional de casa deportiva bajo la modalidad de cetrería. Entonces, todos estos ítems, el cetrero lo debe saber a la hora de rendir su examen escrito. Nosotros, como autoridad regional, contamos con un balotario que ha sido proporcionado por el CERFO, la sede central. Entonces, estas preguntas están en base a estos ítems, ¿no? Es un banco de preguntas que nosotros lo empleamos y cada cierto tiempo se modifica. Mira mi ojito. A ver. Y bueno, y aquí ya tenemos la licencia, ¿no? La licencia de cetrería debe tener el lugar donde ha sido emitido, que en este caso es la TFC Lima. Si fuese Arequipa, acá indicaría pues la ciudad donde fue emitida la licencia. El código, este es un código único por cada licencia y en cada año. Y cada región también tiene una codificación que ha sido formulada por la sede central de CERFOR. Va consignado los nombres y los apellidos de la persona, la fecha que se emite la licencia, y en la actualidad todas las licencias de cetrería, de casa deportiva, casa comercial tienen una vigencia indeterminada, es decir, no caducan, porque así lo ha determinado el Estado peruano, ¿no? No es necesario que renueven esa licencia. En la ley y en el reglamento se mencionaba que era 5 años, pero ya la PCM se ha pronunciado al respecto y ha mencionado pues que es indeterminado. Lleva también la firma en el reverso de la licencia, ¿no? Y ahora estamos viendo inclusive para poder colocar un QR en cada licencia para que sea más fácil su control y verificación. Y ahora les voy a hablar un poco sobre las implicancias del tráfico de la vida silvestre, que también afecta a las aves de presa en nuestro país. Bueno, ya todos ustedes conocen que el tráfico de especies es uno de los negocios más lucrativos, ¿no?, que afecta directamente a la fauna. Acá, por ejemplo, vemos en la foto cómo los animales son hacinados en pequeñas cajas. Estas especies, cuando son traficados, a veces se escapan también a los traficantes. Y estas, luego algunas llegan a estabilizarse y formar colonias y desplazan a las especies locales. Inclusive desplazan a las presas, ¿no?, de las aves, las águilas y los halcones, ¿no? Entonces, el tráfico en sí afecta directamente a las poblaciones naturales y también afecta a las presas que ustedes utilizan en sus prácticas de cetrería, ¿no? Hay años que se reportan aproximadamente más de 13.000 animales decomisados, más de 4.000 especies, o sea, es muy variable. Los lugares donde mayormente se decomisan en la zona norte de nuestro país, Amazonas, Cajamarca y Loreto, siendo Iquitos es uno de los mercados donde más animales se acopian para ser comercializados hacia la ciudad de Lima y aquí se redistribuye a nivel nacional, ¿no? Es un trabajo muy complicado porque involucra muchas rutas. Los traficantes, cuando ya son fiscalizados y ya se conoce cuáles son las rutas donde se realiza este comercio, ellos buscan otras rutas no tan conocidas para poder evadir las autoridades, ¿no? Entonces es una lucha constante contra el tráfico de las especies. Este proceso en sí de tráfico involucra la captura del ejemplar de fauna, el transporte y la comercialización. Desde que capturan el ave, ya hay un delito, ¿no? El solo hecho de capturar un ave silvestre ya es un delito que más adelante les van a explicar cuáles son las implicancias de esto. El hecho de transportar un animal que no tiene documentos o procedencia legal también es un delito en nuestro país, y la comercialización, obviamente sin permisos, también es un delito. Lamentablemente, según las estadísticas y lo que nosotros vemos el día a día acá en los decomisos, más del 90% de los animales mueren, ¿no?, durante todo este proceso de comercio ilícito. Es decir, de 100 aves que se pueden rescatar, lamentablemente 90 a 95% de las aves se mueren. Porque los animales son colectados en pésimo estado, son hacinados con otros grupos totalmente diferentes, con otras aves. Algunas aves son portadoras de virus, bacterias, hongos, y todo esto se confina, se hace un pool de enfermedades, y a las finales pues, el animal llega enfermo a la ciudad de Lima y muere. Centros que se han identificado como comercio: está el centro de Lima, Girón, Ayacucho. A pesar que hay bastantes decomisos, abatidas, operativos por parte de la municipalidad, de CERFO, la policía, la fiscalía, aún se continúa con el comercio ilícito y usan modalidades ahora de venta a escondida, ¿no? Antiguamente era abierto. Hace muchos años atrás uno podía pasar por el mercado central y encontrar los animales ahí, ¿no? Ahora ellos te citan en otro punto, esconden los animales a través de catálogos. También existe la modalidad de delivery, en las cuales se contactan a través de varios grupos de redes, ya sea Instagram, Facebook, WhatsApp, ¿no?, donde ellos
proponen y colocan algunas fotos referenciales de los animales que comercializan, ya sean aves rapaces, por lo generalmente son aves los que se comercializan, ¿no? Hemos tenido un caso, recuerdo, en San Juan del Lurigancho, una persona que ofrecía por Facebook halcones, peregrinos y gavilanes, ¿no? Entonces montó todo un operativo y esta persona también se dedicaba al mundo de los gallos. Entonces, bueno, hubo todo un servicio, un trabajo de inteligencia con la policía. Tuvimos que también hacer un poquito de labor de encubrimiento para contactar a esta persona y se pudo llegar a él a través de los gallos de pelea, ¿no? Porque como le gustaban los gallos de pelea, los policías tenían un poquito mayor de conocimiento con el tema de manejo de gallos y, bueno, la persona dejó el acceso a su casa y ahí se pudo fotografiar las aves y se pudo armar un operativo en conjunto con la fiscalía y lograr el decomiso y recuperación de estas aves de presa, ¿no? Algunas pet shops veterinarias también ofrecen fauna silvestre y ya también se han hecho diversos operativos, ¿no? ¿Y a quiénes llega estos animales? A estos animales que son comercializados, a coleccionistas particulares, a personas que les gustan, ¿no? Este tipo de primates, tigrillos, aves de presa, ¿no? Entonces hay también personas que practican la cestería que también pueden tener interés en este tipo de aves y pueden contratarse a este tipo de negocio, ¿no? Lo cual es un delito. Yo les recomiendo que no se contacten con ese tipo de personas porque en realidad esto colinda mucho con el narcotráfico y con otros delitos, ¿no? Y además están atentando directamente contra la vida silvestre. También hay fines científicos y la industria biomédica. Hemos tenido casos de otros investigadores de otros países que vienen al Perú a capturar aves o a capturar primates, ¿no? Con fines de investigación, obviando todas las autorizaciones. Y la comercialización en tiendas de mascotas, ¿no? Como les mencioné, el tráfico siempre evade los controles. También utilizan documentos falsos, permisos, guías falsificadas para poder comercializar y vender estos animales, ¿no? Escondiendo también animales en maletines, en su cuerpo, tanto plumas, huevos, etcétera, ¿no? El correo postal, a través de la pandemia ha habido mucho movimiento a través de correo postal, DHL, Serpost, ¿no? De otro tipo o grupos de animales, ¿no? Y la página web pues ahora pues el Facebook, Instagram son los nuevos métodos de venta y comercio de animales silvestres que están protegidos. Otros casos que hemos tenido relacionados a la fauna, tenemos acá en La Victoria, hubo un caso, recuerdo, en polvos azules, ¿no? Esta persona, bueno, no se especializaba en aves de presa, pero sí eran en reptiles y tenía los contactos para, si alguno tenía interés, lo contactaba con una persona que podía venderle ese tipo de animales, ¿no? Este es otro caso que tuvimos en La Victoria también. Esto fue en La Parada. Acá no está la fotografía, pero sí también habían partes de aves de presa, habían patas, ¿no? Habían garras de gavilanes acanelados también durante todo este decomiso. Y son productos que utilizan también el- la chamanería, el ocultismo, usan también partes de la fauna silvestre, ¿no? Acciones de control que nosotros realizamos, hacemos coordinaciones con universidades y museos para la identificación. Muchas veces llegan muchas partes animales o solamente llega una pluma, ¿no? Entonces tenemos que con una sola pluma identificar qué especie se trata y en qué estadio se encuentra el animal, ¿no? Tenemos coordinación con muchas ONGs, organizaciones, universidades, con la prensa, empresas de transporte. Algunas empresas de transporte también por desconocimiento han facilitado este negocio ilícito, ¿no? Y luego de esto, cuando ellos ya son sancionados, toman conciencia y también luego ya se forman parte de la campaña para prevenir el tráfico de la fauna silvestre, ¿no? ¿Qué implicaciones entonces tiene este tráfico de la fauna silvestre y pone en peligro la seguridad de los países? Nosotros vemos que la fauna también tiene sus bacterias, sus virus, hongos y muchas otras enfermedades que algunas aún no han sido ni siquiera investigadas, ¿no? Entonces, al pasar un animal de fauna silvestre de un país a otro, estamos poniendo en riesgo incluso nuestro país. Podemos ingresar al país un virus que no ha sido notificado en aves y podríamos contagiar nuestras propias aves que mantenemos en los zoológicos o criaderos. El tráfico ilícito obstaculiza el desarrollo sostenible. Obviamente que sí. Ustedes ya conocen los centros de cría que manejan aves de presa en el Perú, invierten mucho dinero en personal, en alimentación, en hacer todos sus programas de bioseguridad, en tener todo el día, y existen otras personas inescrupulosas que no llevan ningún tipo de control
y afecta directamente pues la economía, ¿no? De todas estas personas que están exponiéndose todos los días, tratando de sacar adelante este mundo, ¿no? Que es la zoocrianza. También destruye la vida, la riqueza natural. Bueno, ya hemos visto todo este movimiento de animales sin autorización, aparte de mover enfermedades, también desplazan otras especies, a otras especies que pueden ser presas para las aves, ¿no? Y nos afecta también directamente. Y es un riesgo para la salud mundial. Hacemos algunas campañas de difusión a través de flyers, anuncios. A través de esa institución sería bueno también tener algún tipo de flyer informativo, ¿no? Para que los jóvenes y los nuevos que quieren empezar, pues siempre comiencen con todas lo de la ley, ¿no? Sus licencias, sus autorizaciones, dónde tener las aves. Si desean capturar de vida libre, también se puede hacer. Existe un lineamiento para la captura de aves silvestres con fines de cetrería. Este lineamiento contempla pues que una persona puede capturar hasta 3 aves de vida libre con fines de cetrería. Hay que cumplir un plan, un protocolo, donde indica pues la localidad donde va a ser la ejecución de esta captura, la temporada en que lo va a usar y se autoriza pues una resolución, ¿no? El CERFOL autoriza una resolución para que esta persona pueda hacer la captura de estas aves de presa con fines de cetrería. También, como comentaron, el tema del bienestar animal, pues eso ya está muy fuerte en nuestro país. Yo les recomiendo, ustedes lean este link que nos pasó el anterior expositor sobre el bienestar animal y las aves de presa. ¿Por qué? Porque muchas personas que lo ven a ustedes en campo con las aves van a decir, no, los están maltratando a las aves al tenerlas amarradas, ¿no? Entonces, si ustedes están bien informados de lo que es el bienestar animal y tienen muy bien a las aves, no va a haber nadie que los señale, ¿no? Y además, si cuentan con sus licencias y sus autorizaciones, mejor aún. Entonces, hay que leer un poco de esto sobre el bienestar animal. Cada vez aumenta los animalistas, la presión animalista aumenta bastante, entonces es mejor que ustedes tengan todo bien alineado para que nadie pueda señalar su actividad, ¿no? Bien, José Antonio, eso sería todo por mi parte. Creo que al final haríamos de repente una ronda de preguntas. Sí, sí veo que hay bastantes preguntas que las tocaremos al final. Muchas gracias por la exposición, Walter. Muy buenas tardes a todos, Víctor Vargas del CERFOR. Voy a compartir con ustedes, comentarles un poco del el tema de los calendarios de caza. Colegas anteriores han hablado sobre las licencias y los datos generales en cuanto a manejo de fauna, el tipo de caza deportiva, por la modalidad de uso de arma o de cetrería, también es una modalidad de manejo que está establecido en la normativa peruana, normativa nacional. Y lo que les voy a comentar un poquito es el marco normativo, en la importancia de la cetrería, digamos, como manejo de fauna desde la perspectiva del Estado. En líneas generales, el procedimiento de aprobación de un calendario y de referencia también al calendario de caza deportiva modalidad de cetrería de Lima. En líneas generales se ha comentado un poco de la práctica de la caza deportiva, marco normativo de Perú, a través de la Ley Forestal de Fauna Silvestre y del Reglamento para la Gestión de la Fauna Silvestre. Estos documentos normativos, sumado a ello los lineamientos específicos que se tienen para el tema de los calendarios de caza, las licencias, las autorizaciones, están fuertemente reguladas por la norma nacional. En este caso, el artículo 83 del reglamento habla sobre la práctica deportiva establecida bajo los calendarios regionales de caza deportiva. Eh, y también implica o indica que para esta práctica se debe contar con la licencia y la autorización, que ya lo han comentado mis colegas. Entonces, estos calendarios de caza deportiva tienen sus propios lineamientos, digamos, para cumplimiento de las autoridades regionales forestales y de fauna silvestre. Mi colega Cari ya les ha comentado un poco sobre las autoridades
forestales. El CERFOR es la autoridad nacional. Los gobiernos regionales tienen sus propias autoridades regionales. En caso de Lima, digámoslo así, es la Administración Técnica Forestal de Fauna Silvestre de Lima. Otras regiones tienen sus administraciones técnicas y otras están a cargo, digamos, de la autoridad regional, que es un poco ya lo hemos escuchado de colega Car. El reglamento para la gestión de la fauna también establece grupos de especies cinegéticas que son autorizadas para la caza deportiva. Incluye las dos modalidades que se menciona de caza deportiva con arma de fuego y cetrería, y los agrupa en tres grupos, valga la redundancia: especies de caza menor, hablamos de aves terrestres, acuáticas, mamíferos menores, y especies menores cimarronas o silvestradas, ¿no? Por ejemplo, el liebre europeo en algunos sitios, que básicamente es lo que se tiene hasta el momento en Perú. El grupo 2, la caza mayor de mamíferos grandes. Hablamos especialmente del venado, mamíferos cimarrones asilvestrados. Podríamos hablar de otros mamíferos como de repente burros, perros y caballos, ¿no? Y un grupo 3, especies bajo un régimen especial, que ellos comprenden especies que están comprendidas en la Convención CITES. La normativa no permite, digamos, las que especies categorizadas en peligro o en peligro crítico no están incluidas justamente por su amenaza dentro de la caza deportiva. Ya han comentado un poco sobre la autorización de la caza deportiva. En este caso es otorgada por las autoridades regionales forestales y de fauna silvestre, en base a los lineamientos que también ha sido profundizando un poco. Y esta autorización básicamente lo que indica es la cantidad y las especies que se le autoriza al cazador eh, para hacer uso de la caza deportiva. Obviamente eso en base a un calendario que comprende un ámbito regional. Si hablamos de Lima, en el ámbito territorial de la Administración Técnica Forestal de Fauna Silvestre de Lima. Entonces, estos calendarios de caza deportiva regula la práctica de la caza deportiva bajo, digamos, un listado de especies y cantidades que son indicadas para la caza deportiva por el tiempo que dure una resolución que aprueba el calendario de caza, que básicamente son 2 años. Son elaborados a propuesta de las administraciones regionales. En el caso por ejemplo, la TF Lima. Ellos plantean una propuesta de calendario de caza. Tiene un proceso, vamos a verlo ahorita, de cómo se construye o se propone, pero digamos se hace de manera, digamos, participativa y con información que se recopila sobre las especies que son propuestas para la caza deportiva. En general, el CERFOR da opinión técnica a las propuestas de calendarios para que estos sean aprobados por las autoridades regionales. De igual forma, en estos calendarios se establece las cuotas o las cantidades de especímenes individuos que se permite otorgar para la caza deportiva en los grupos que hemos mencionado, 1, 2, ¿no? También establece los ámbitos donde se hace la práctica de la caza deportiva, exceptuando en primer término las áreas naturales protegidas y en algunos casos áreas con algún nivel o grado de protección, como el caso de los ecosistemas frágiles recientemente, área de conservación regional, eh, y básicamente ese tipo de áreas están restringidas para la práctica de la caza deportiva. Y obviamente estos calendarios se realizan o se plantean en base a
información técnica, científica que se obtiene resultado de un análisis de información publicada o también de otras fuentes que pudieran ser proporcionadas, en este caso, se sabe de algunos calendarios con apoyo de información que brindan algunos cazadores, ¿no? Y de información científica de investigadores que hacen obviamente evaluaciones poblacionales de las especies que se listan en estos calendarios. La importancia que se establece, o también porque se ha establecido de la cetrería en general y los calendarios de caza deportiva, es porque es una modalidad de manejo y aprovechamiento de la fauna silvestre en el país. Entonces, digamos, al ser este tipo una modalidad, es donde el Estado y las normas lo permiten realizarse. Obviamente permite generar ingresos económicos a las localidades donde se practican estas actividades a través de los diferentes servicios que puedan brindar. Contribuye a la sostenibilidad y seguridad de otras actividades económicas como la agricultura, aeropuertos, embarcaciones, eh, en áreas, digamos, donde se practica, y contribuye también a la salud de los ecosistemas y las personas al ser una práctica que ayuda a controlar ciertas especies que puedan eh, ser vectores o portadores de algunas enfermedades. Entonces, básicamente son los aspectos que se consideran desde la mirada del Estado y de la importancia que creemos se tiene para la actividad de la cetrería en el país. Entonces, eh, lo que se ha ido mencionando es lo que está marcado en el reglamento para la gestión de fauna silvestre, y esta aterriza en aspectos más específicos, en los lineamientos para la elaboración de los calendarios de caza deportiva. Les mencionaba que esta es a propuesta de las administraciones regionales, donde quienes, digamos, inician el proceso de elaboración del calendario a través de una cronogramación meses antes de repente de que culmine o termine la vigencia de un calendario anterior. Se realiza a través de la revisión de información de diferentes fuentes que ayuden a sustentar las poblaciones, ayudan a sustentar las cuotas a través de revisión de evaluaciones poblacionales, monitoreos que se tienen o tendrían en el ámbito de una región. eh, Se elabora una propuesta, es alcanzada, digamos, un documento al CERFOR a través de unos informes que las autoridades regionales nos plantean. Se hace este calendario con participación en este caso, de organizaciones que puedan proporcionar información, también de interesados como asociaciones de cetreros o cazadores, ¿no? Se plantea esta propuesta con una solicitud al CERFOR. CERFOR da opinión técnica favorable, o en todo caso sugiere mejoras al sustento que pudieran plantear las autoridades regionales respecto a la propuesta que envían. Luego de dar una opinión favorable, es aprobada el calendario de caza por la autoridad regional y es publicada en el Diario Oficial del Peruano. La vigencia de estos calendarios entra o inicia con la publicación en el Diario Oficial del Peruano. Luego ya, digamos, es un proceso administrativo, son las tres regionales y el CERFOR quienes registran en los calendarios en las bases de datos que tiene el sistema de información forestal y fauna silvestre del CERFOR para conocimiento de la ciudadanía o en este caso, los cazadores. Bien, en líneas generales, ese es el proceso de la elaboración del calendario de caza deportiva. Actualmente en Lima se tiene ya la propuesta
con opinión favorable de uno de los calendarios de caza deportiva propuestas, que es el calendario de caza bajo la modalidad de uso de armas de fuego, y se está en evaluación la propuesta de calendario de caza deportiva bajo la modalidad de cetrería, que bueno, ya se ha ido evaluando, tiene una opinión favorable y la cual me imagino en las siguientes semanas ya estará publicándose la resolución que apruebe en este caso el calendario de caza deportiva bajo la modalidad de cetrería. Eso en general, en líneas generales, es lo que está establecido en la normativa respecto a los calendarios de caza, estimados. Muchas gracias. Muchas gracias por la información. Quería precisar, Víctor, si es que, por lo que te he escuchado, el calendario de caza de ATFS Lima para cetrería va a estar siendo publicado en las próximas semanas. Y ya hay una propuesta planteada por la Administración Técnica, está actualmente evaluada en CERFOR, en la Dirección de Fauna Silvestre. Estamos alcanzando con la opinión a la ATF para que ellos puedan proceder con la aprobación. Listo, son buenas noticias. Muchas gracias. Así es, listo. Buenas tardes con todos. Mi nombre es Selene Peña Daga, especialista legal de la Administración Técnica Forestal y de Fauna Silvestre Lima. El tema a exponer el día de hoy es respecto a las denuncias en materia de fauna silvestre, cómo ingresan al CERFOR para poder ser atendidas, y así como el procedimiento administrativo sancionador ante la identificación o determinación de un presunto hecho infractorio, así como la comisión de delitos en materia ambiental en relación a fauna silvestre. La directiva que aprueba esta facultad es la Directiva General 0005-2021 Midagri-CERFOR. Nuestros temas a exponer estamos denuncias forestales y de fauna silvestre, procedimiento administrativo sancionador, infracciones y sanciones en materia de fauna silvestre y delitos ambientales. Pasos para realizar la denuncia forestal o de fauna silvestre son los siguientes. Tenemos a través de medios virtuales, que es a través del aplicativo Alerta CERFOR, que tenemos ahí el link, mesa de partes virtual, también ahí está anexado el enlace. También puede ser a manera presencial, viniendo a las oficinas del CERFOR o de alguna administración técnica forestal y de fauna silvestre que se encuentran establecidas en 13 regiones a nivel nacional. ¿Cómo se realiza? ¿Cómo realizar una denuncia en el aplicativo? Primero es la recepción. La recepción, como les vuelvo a decir, es a través, ya sea presencial, verbal, viene el administrado o el denunciante, se registra a una de nuestras oficinas, o puede ser a través de un escrito. Este escrito tiene un formato establecido ya en el portal de CERFOR, en el cual te señala qué requisitos, qué contenido debe tener esa denuncia, o a través de nuestras mesas de parte virtual, ya sea Alerta CERFOR o en la mesa de parte virtual del CERFOR. Segundo, eso es la recepción y ahora viene el paso 2, que es el registro de la información de la denuncia. En este caso, la directiva nos señala 3 pasos a seguir. Primero, ¿qué tipo de denuncia quieres realizar? ¿Qué quiere decir? Ya sea un presunto hecho infractor o una posible infracción, ya sea en materia forestal o de fauna silvestre. En este caso, nosotros elegimos en materia de fauna silvestre, donde también se subdivide, ¿no?, a qué tipo de animal quiere reportar o denunciar algún presunto tipo infractor. Está entre aves, mamíferos, donde se estaría incurriendo esta infracción, por lo cual se solicita que sea de manera específica, si es preciso presentarnos una referencia, un croquis, una ubicación en Google Meet o en Maps, ¿no? Después también la fecha de los hechos, también establecer de manera clara y precisa respecto a la denuncia, ¿no? Se sugiere que sea lo más sencillo posible y de manera clara. Luego viene el siguiente paso a registrar, que es los datos del denunciante. En este caso tenemos tres alternativas. Una es la sin reserva de datos,
otro es con reserva de datos y otra es la denuncia anónima. En sin reserva de datos quiere decir yo, denunciante, registro mi denuncia y autorizo que mis datos, mi nombre, DNI, todo ello se pueda dar información a las personas que lo soliciten, ¿no? También me faculta a que la autoridad me pueda a mí informar sobre el estado de mi denuncia. Ahora, con reserva de datos quiere decir yo pongo mi nombre, mis datos en el registro. Sin embargo, no autorizo que esto sea de conocimiento a las personas. ¿Qué me faculta a su vez? Que la autoridad también me tiene que decir cuál es el estado de mi denuncia. Y anónima sin ningún dato, no hay nombre, identificación de la persona, y en este caso no va a haber, no se le da, la autoridad no le da el estado de su denuncia, no hay esa información, por lo que se sugiere que las denuncias sean ya sea con reserva de datos o sin reserva de datos. En esto también sería factible que nos dejen el número telefónico, ya sea el correo electrónico, a fin de que si existe alguna imprecisión o incongruencia en la denuncia, la autoridad poder comunicarse, ¿no?, con el denunciante a fin de obtener mayor información. Luego viene el paso 3, que es la canalización. Como bien saben, el punto focal nacional de denuncias forestales y de fauna silvestre viene a ser el CERFOR, y específicamente la Dirección de Control de Gestión del Patrimonio Forestal y de Fauna Silvestre. Esta dirección se encarga, una vez recepcionada la denuncia, evalúa qué región se trata, de qué tipo de denuncia se trata y a qué área derivar. Para esto yo quiero hacer una precisión. ¿Qué hechos debemos denunciar nosotros? La directiva de denuncias nos dice que solo podemos denunciar hechos que podrían configurar infracciones administrativas, ya sea a los recursos forestales o de fauna silvestre, ¿ya? No va una denuncia contra la tala, por ejemplo, de árboles a nivel urbano, o contra el maltrato o la posesión de animales domésticos. En esos casos no procede la denuncia. Luego de eso viene el tema del seguimiento y registro. Una vez que reciba la autoridad el punto focal de denuncias, lo que hace la dirección respectiva deriva a la autoridad competente. ¿Cuál es el derecho que faculta a los ciudadanos que han hecho su denuncia? Uno, le faculta que el CERFOR debe mantenerle informado sobre el estado de su denuncia, otorgarle un registro, otorgarle si hay posibles procedimientos sancionadores, informarle quién es el infractor. Esos son los derechos que tiene el denunciante a fin de hacer seguimiento a su denuncia. Asimismo, en caso su denuncia no haya sido atendido o no califique como una posible infracción, la autoridad a quien se ha derivado esta denuncia tiene la obligación de motivar las razones, los motivos por el cual la denuncia no ha sido atendida o ha sido rechazada. Para este caso, estos derechos que tiene el ciudadano, como vuelvo a decir, lo recomendable es que sus denuncias lo hagan con reserva de datos o sin reserva de datos. ¿Qué es lo que hace el CERFOR? Una vez recibido la denuncia, si hay una posible infracción, nosotros, de acuerdo a la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, las autoridades regionales, en algunos casos las administraciones técnicas pueden adoptar medidas como la adopción de medidas cautelares, que sea incautación, paralización o inmovilización del ejemplar. ¿Qué ocurre si las denuncias están incompletas o no hay datos suficientes? Lo que hace la autoridad es llamar al denunciante, si en caso ha dejado información o datos, para pedirle que subsane en un plazo de 2 días. Casos que no son atendibles, como acabamos de decir, es árboles en zonas urbanas y animales domésticos. Aquí quiero hacer una diferencia. La alerta CERFOR tiene 2 alternativas o recibe 2 hechos, un reporte y una denuncia. Reporte
cuando, por ejemplo, encontramos a un animalito, o sea, un halcón, ¿no? No sabemos quién es el propietario o el poseedor en este caso, no sabemos quién es, pero lo encontramos por la calle herido, o sea, un águila. Entonces, ¿qué hacemos? Nos envían CERFOR, acá identifiqué un espécimen de fauna silvestre, un ave de presa que no está identificado el posible poseedor y tiene heridas. Entonces, nosotros como autoridad tenemos que ir. Ese hecho o ese incidente se denomina reporte. Denuncia siempre, siempre es cuando hay una presunta infracción y por ende está determinado algún sujeto infractor. Esa es la diferencia. Reporte, denuncia. Como dijimos, también otra forma de hacer nuestras denuncias es a través del WhatsApp y el correo electrónico de alerta CERFOR que figura en el PPT. Y un ejemplo de reporte es este caso, el de gavilán acanelado atrapado en un tragaluz de 10 metros en un edificio de San Isidro, Lima. No sabemos quién es el poseedor, a quién pertenece o a cómo llegó, pero los familiares o las personas que se encontraban dentro de la vivienda se encontraban asustados. Como no tienen el expertise o la experiencia del manejo, lo que hacen es llamar al CERFOR, un reporte y nosotros tenemos que ir a atenderlo, a rescatar. Denuncia la posesión de un gavilán acanelado en malas condiciones en el distrito de Tupac Amaru, Tupac Inca, Ica. Como se puede ver, este animalito estaba en pésimas condiciones dentro de esta jaula. Se tenía identificado al presunto infractor. ¿Esto constituye también una infracción? Sí. Por consiguiente, en este caso viene a ser una denuncia. Luego, una vez que nosotros ya tenemos identificado al presunto infractor, ya tenemos establecido que existe una posible infracción, viene una de las competencias que tienen las autoridades regionales o la administración técnica es el inicio de un procedimiento administrativo sancionador. Para lo cual, primero, para una vez formalizar este procedimiento, hacemos actuaciones previas de investigación, averiguación e inspección. ¿A través de qué? De las denuncias que nos han ingresado. O también puede ser de oficio, o puede ser también por algún mandato. Son para el inicio del sancionador. ¿Qué es el PAS? El PAS es un conjunto de procedimientos destinados a determinar a un posible infractor quien realizó conductas o hechos que califican como infracción a la legislación forestal y de fauna silvestre. El jus puniendi, o quien tiene esta competencia de sancionar, son 3 autoridades, en este caso, el CERFOR, respecto a la exportación de especies CITES o regentes o actos administrativos que están facultados a sancionar. En el caso de las autoridades regionales o las administraciones técnicas, son actos administrativos o procedimientos o actos que nosotros hemos aprobado. Por ejemplo, como autorización de control biológico, nosotros tenemos que ir a verificar su cumplimiento respecto a la comercialización o a la adquisición. Y el OSINFOR en áreas donde se encuentran tituladas o tienen un título habilitante. ¿Cómo inicia un sancionador? ¿Qué pasa en el caso que vimos del águila que estaba en pésimas condiciones en esa jaula? Nosotros fuimos, encontramos al águila y a la persona. Lo que hacemos es levantar un acta de intervención, colocando el nombre del presunto infractor, describiendo el hecho que se ha observado y determinando el verbo rector o la normativa que se ha infringido. Para lo cual le notificamos al administrado en ese momento, a la persona posible infractor, para que pueda presentar sus descargos en un plazo de 10 días, es decir, sus argumentos de defensa. O otra forma que podemos iniciar es a través de una resolución de instrucción. Digamos, encontramos en Ica ese gavilán y solo estaba a su costado, no sé, un menor de edad. Y me dice, no, yo no soy el poseedor, es mi tío y yo soy un menor de edad. Entonces, en este caso, como autoridad, procedemos a iniciar el sancionador a través de una resolución de instrucción
que se notifica al posible infractor en su domicilio y para lo cual a su vez se le otorga un plazo de 10 días hábiles para que ejerza su derecho de defensa, presentación de descargos. En este caso del Águila, que vimos en pésimas condiciones, una de las competencias y facultades que tenemos como autoridad es inmovilizar al ejemplar o el decomiso del mismo para resguardar el bienestar animal y llevar a un centro cercano o a los centros de la misma autoridad. Después de ello, de haber iniciado el procedimiento sancionador y el administrado presenta sus argumentos de defensa, indicando, no sé, fue de casualidad, no sabía que era una infracción, no sé, diversos argumentos, lo que hacemos como autoridad es emitir el informe final de instrucción, evaluando nuestros medios probatorios recabados durante la investigación preliminar, durante la acción de control y supervisión, así como los descargos del administrado, para llegar a una conclusión. Esta etapa comprende desde el inicio, se llama fase instructora, son dos fases, la instrucción y la decisora. Instrucción más que nada se encarga de recopilar los medios probatorios y determinar que sí existe una infracción. Esta etapa comprende desde el inicio del PAS hasta la emisión del informe final de instrucción. También la autoridad instructora está facultada a realizar actuaciones previas, dictar medidas cautelares, como en este caso del Águila, el decomiso o la inmovilización. Y actos también como derivar el informe final de instrucción a la fase decisora, quien se encarga de sancionar. Facultades de la fase decisora. Son dos fases, recordemos. Instructor investiga. Decisor, quien su nombre dice, ¿no? Decide, evalúa y sanciona. ¿Cuáles son sus facultades o competencias? Notificar el informe final de instrucción que la autoridad instructora le remitió. A su vez, le otorga al administrado también un plazo de 10 días hábiles para que presenta sus descargos, o sea, sus segundos descargos. Una vez que la autoridad decisora ya haya pasado los 10 días hábiles, lo que hace es evaluar todos los documentos, los medios probatorios, las investigaciones derivadas por la autoridad instructora o la fase instructora, la evaluación de los descargos del administrado y emite ya sea la resolución de sanción o la resolución archivando todo el procedimiento. ¿Cuáles son las infracciones más que se tipifican con mayor frecuencia durante nuestras acciones de control o supervisión aquí en la TF? Entre esas tenemos no entregar o presentar información o documentos legalmente exigibles en el plazo previsto. Ejemplo, al zoocriadero El Guayco, que tiene aves de presa. Nosotros queremos saber el origen legal de estos animales o cómo es su condición, su bienestar. Entonces lo que hacemos es solicitar a este centro de cría la documentación respectiva. Si ellos no nos presentan, es una infracción. Ahora, incumplir también con las medidas correctivas o provisorias también es una sanción. ¿Qué pasa si en el castillo de Chancay hay una persona que está exhibiendo un halcón o un águila, pero nosotros vemos que no están en buenas condiciones? Lo que hacemos es paralizar esa actividad hasta que él pueda acreditar que las condiciones son las correctas. Pero, ¿qué pasa si él hace caso omiso? También es una infracción. Otra infracción también es mantener o transportar especímenes vivos en instalaciones que no reúnen las condiciones técnicas o sanitarias respectivas, como el caso del halcón o del águila que estaba en Ica, en las jaulas, que no eran las condiciones correctas. Eso también es una infracción. Otra infracción es brindar servicios de operador o conductor certificado de caza deportiva, ojo con esto, sin contar con la autorización o licencia correspondiente. Cuando nosotros realizamos nuestras acciones de control, verificamos, no sé, un conductor o algo, no tiene su licencia, es una infracción. También viene a ser una infracción cazar recursos de fauna silvestre sin contar con la autorización correspondiente.
Otra infracción es usar o presentar documentos falsos o adulterados en las acciones de control. ¿Qué pasa si un cetrero durante nuestras acciones de control presenta, no sé, una licencia y esta licencia es falsa? Eso es una infracción. A su vez es un delito. También es una infracción falsificar o adulterar los códigos de identificación individual de los especímenes de fauna silvestre, utilizar códigos o marcas de especímenes autorizados. Uno que es legal se le autorizó para un espécimen proveniente de origen legal, perdón, pero nosotros queremos darle esa identificación a otro espécimen que es de origen ilegal. Eso es una infracción. Otra infracción es abandonar al animalito, no darle de comer, no darle el agua, no darle los cuidados respectivos o actuar con crueldad o causar la muerte de este espécimen, también es una infracción que es sancionada de 10 UITs a 5.000 UITs. Es una infracción muy grave, el cual a su vez también configura delitos ambientales contra los recursos de fauna silvestre, así como también otra infracción es realizar las actividades de caza o captura incumpliendo con los calendarios regionales. Ojo, debemos hacer o practicar esa actividad cuando esté aprobado el calendario regional. Realizar esa actividad con los especímenes que se detallan en el calendario, las fechas y la cantidad. Una vez que se configura infracciones de fauna silvestre, a su vez también podrían configurar delitos contra los especímenes de fauna silvestre. En este caso, el artículo 206A del Código Penal establece como delito el abandono y actos de crueldad contra animales silvestres. Por eso te dice el que comete crueldad con un animal, es decir, maltrato. Quien no le da de comer o le deja, no sé, con sed o lo tiene en condiciones inadecuadas, esto viene a constituir un delito, el cual es sancionado con una pena no mayor de 3 años y con 180 días multas, así como la inhabilitación. Quiere decir, se le puede quitar la licencia al cazador, de conformidad con lo establecido en el numeral 3 del artículo 36 del mismo código. Delitos ambientales. Ahora, otro delito que se podría configurar es lo establecido en el artículo 308, tráfico ilegal de especies de flora y fauna silvestre, el cual es el que adquiere algún espécimen, es decir, compra, vende o transporta, almacena, importa o exporta especímenes sin autorización, sin permiso, y se puede presumir que es de origen ilegal. Otro delito que se puede configurar es la caza o captura o la posesión de estos especímenes, estas aves de presa, sin el permiso, la licencia o autorización, cuyo hecho delictivo se castiga con una pena no menor de 3 años ni mayor de 5 años y con 154 días multas. Gracias. Estimados amigos de Surfor, acá hay una pregunta de Elizabeth Salazar Paredes que dice lo siguiente. ¿Los especímenes autorizados para cetrería pueden exhibirse públicamente en plazas y obtener o no un beneficio económico? ¿Qué lineamiento hay respecto a ello? Pues Antonio, voy a hacer respuesta a la pregunta. Para hacer una exhibición de fauna silvestre se necesita una autorización, un permiso. Y este permiso está considerado solamente a los centros de cría, es decir, a zoológicos o criaderos, centro de rescate. Y sí se puede cobrar por la actividad, pero la actividad solamente está restringida a centros de cría. ¿No? Como persona natural no podría hacer esa exhibición. Edward Frank Quispe Coaila nos pregunta, ¿y para los ilegales o la caza ilegal, qué procedimiento sancionador se le aplica directamente al UIT o pena de cárcel? ¿Qué evidencias se necesitan? Gracias, José Antonio. Primero, quiero aclarar que son distintas las infracciones administrativas
son sancionadas y seguidas el procedimiento sancionador por la Autoridad Regional Forestal y de Fauna Silvestre, o la T, y otra son conductas que configuran delitos contra el ambiente, en específico la fauna silvestre, que es seguida por la Fiscalía. Para que se pueda configurar la infracción es cazar sin contar con autorización. Esa es una infracción que es muy grave y su multa aplica desde 10 UITs hasta 5.000 UITs. ¿Qué se necesita en este caso? Puede ser al ejemplar. Nosotros vamos, pedimos la autorización, la documentación. Si no cuenta con la documentación, se estaría configurando una infracción administrativa y a su vez se estaría configurando un delito contra el ambiente que está configurado en el artículo 308C del Código Penal, el cual es por cazar sin contar con autorización, el cual es penado con una pena mayor a 5 años y días multa. O sea, los dos, infracción y a su vez delito. Configura los dos hechos. Una tercera pregunta es de Sonny Wycliffe. ¿CERFOR regula el uso de aves de presa para el control biológico? Pues Antonio, sí, efectivamente CERFOR y a través de las autoridades regionales se regula el uso de aves de presa para el control biológico. Recordemos que la cetrería y el control biológico son dos actividades diferentes, ¿no? La cetrería es un deporte y el control biológico es una actividad que, si bien es cierto, puede utilizar algunas técnicas de cetrería, es un método disuasivo en el control de las plagas, por lo cual el ave de presa tiene que estar registrada para ese fin. Si el ave no está registrada para ese fin y así sea legal, estaría cometiendo un acto administrativo, ¿no? Y podría ser sancionado. Una cuarta pregunta. ¿La exposición diurna de aves rapaces nocturnas estaría también considerado como maltrato? En el castillo de Chancay numerosas veces he visto aves nocturnas a plena luz del día. Pregunta Stephanie Sedano. Muchas de estas aves de presa o aves nocturnas tipo búhos que son expuestos no solamente en el castillo de Chancay, sino también en los zoológicos o criaderos no constituirían ningún tipo de maltrato, ¿no? Si bien es cierto, la biología del animal es más de hábitos nocturnos, pero también hay exhibiciones diurnas de estas especies. El animal, por más que sea nocturno, siempre sale en el día también a hacer algunas actividades, ¿no? Igual que muchas especies. Ya estas aves son manejadas en cautividad por mucho tiempo y no constituiría un tipo de maltrato animal, ¿no? Obviamente, ante la denuncia siempre vamos a tener que constatar el hecho, verificar, ¿no?, que el animal sea legal, tenga los anillos correspondientes, la condición del ave tiene que estar también en buen estado, con todos sus controles veterinarios, también observar el plumaje, las condiciones que lo mantienen. Todas esas condiciones hay que evaluarlas bien para hablar si es que se trata de un maltrato animal o no. Jaime Rodas pregunta, ¿pueden informar también de requerimientos mínimos para tenencia responsable de ave de presa? Entiendo que Jaime está preguntando sobre algún documento en físico. No sé si los lineamientos o el material publicado en el 2018 sobre cetrería vendría al caso. Sí, buenas tardes. Lo que es tenencia de aves también está regulado. Básicamente lo que nosotros vemos o constatamos es que el ejemplar de fauna silvestre sea obtenido de origen legal, ¿no? Esto quiere decir que puede provenir de un zoocriadero autorizado o puede haberlo importado a través, si son CITES, de un permiso de importación o comprado con una factura de un lugar autorizado, ¿no? Al comprobar nosotros que los animales son obtenidos de origen legal, le emitimos un registro, ¿no? Que es el registro de tenencia en este caso podría ser ave de presa, ¿no? O de algún ejemplar de fauna silvestre. Y la última pregunta que la quería hacer yo, no sé si tienen alguna fecha prevista para que salga el calendario de caza de cetrería para ATFs Lima. ¿Nos podrían dar más o menos alguna fecha aproximada? Sí, el calendario de cetrería está en proceso de aprobación. Entiendo que ya la ATF Lima hizo el documento y ese está siendo evaluado. Nosotros tenemos, no solamente por nuestra dirección, sino también tiene que ser evaluado en la parte legal, ¿no? De la resolución que va a autorizar el calendario.
Entonces me imagino que debe estar ya pronto a salir, ¿no? Bueno, con estas preguntas yo creo que podamos dar concluido esta charla. Quiero agradecer al CERFOR como Organismo Nacional Forestal de Fauna Silvestre, órgano nacional regulatorio, por su tiempo y su predisposición. Representados por el señor José Luis Cerrón Villanueva, administrador técnico forestal y de fauna silvestre de la ATFC Lima, como a los expositores, el señor Karl Hans Plo Cortés, especialista en fauna silvestre, al señor Walter Hugo Silva Suárez, especialista en fauna silvestre, al señor Víctor Jasmani Vargas García, especialista en conservación de especies amenazadas de fauna silvestre y sus hábitats, y por último a la señorita Selene Luz Peñadaga, especialista legal para la Administración Técnico Forestal y de Fauna Silvestre de Lima. Agradezco enormemente a la IAF, a Julián Mühl y al expositor, al VP Adrián Reuter por dar su tiempo, pese a la diferencia horaria. Y nada, les quería nuevamente agradecer por el tiempo y recordarles que esta presentación va a ser subida a redes sociales para que quede un registro audiovisual de la misma. Les agradezco nuevamente y será hasta una próxima oportunidad. Hasta luego. Muchas gracias.